9:18 y hasta ahora vamos a hablar con el presidente de la Corporación Chilena de la Madera, que se conoce como Corma. Rodrigo O'Ryan está en contacto con Más que Números. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Constanza, muy buenos días. Hola Patricio, muchas gracias por la invitación. Bueno, hay varios temas para conversar con ustedes, pero quiero partir por la reunión que hubo hace poco, digamos, entre el canciller Pérez Maquena y los exportadores para hablar y para coordinar, digamos, la negociación de aranceles con Estados Unidos. No sé si Corma participó en esa reunión, Rodrigo. Sí, participamos. Creo que hay preocupación por parte de ustedes, digamos, de los forestales, por la última decisión de Estados Unidos, que fue incluirnos en esta cantidad de países que digamos que no ponemos límite a la venta, a la importación de productos con trabajo forzoso. Sí, bueno, toda medida que apunte a aumentar los costos del consumidor americano y que eso pueda trasladarse en una menor demanda de productos chilenos es una preocupación sin duda. Y sobre todo cuando en Chile, al menos en los sectores que está hoy en la mesa, somos sectores que llevamos años con buenas prácticas. O sea, aquí no estamos hablando de países, ¿cómo se puede decir? Una expresión más coloquial, bananero, digamos, sino que somos países serios que llevamos décadas comercializando con Estados Unidos. De hecho, Chile lleva 200 años comercializando con Estados Unidos, siendo uno de los países con mayor data en ese sentido. Fuimos de los primeros que empezamos a comercializar con Estados Unidos y viceversa. Por lo tanto, existe una relación de confianza, somos un proveedor confiable, pero lamentablemente han habido ciertas políticas que se están ocupando a todos por igual en el mundo. Y ahí es donde Chile tiene que unirse, los sectores tenemos que unirnos, ir a conversar con la autoridad americana, seguir poniendo esto en perspectiva y también dar las soluciones. Nos comentábamos ahí en esa reunión que el tema es que Chile no tiene explícitamente una ley que abarque este punto, ¿ya? Y ellos lo que están diciendo es que todos los países que no tengan esta ley van a quedar, o podrían quedar, porque todavía no está resuelto el 100%, con ese 12,5%. Sí. Entonces, nosotros tenemos que, desde revisar el Tratado de Libre Comercio que tenemos del 2004, donde se debió haber puesto este punto, tratar de legislar para poder incorporarlo rápidamente en Chile, pero por mientras ver cómo los distintos sectores exportadores podemos, ojalá, quedar exentos de este nuevo arancel mientras se tramita este proceso. Ahora, antes de darte la palabra, Pato, pero un punto ahí. Hoy día ustedes están exportando a Estados Unidos con el 10% de arancel, ¿cierto? Nosotros, claro, bajo la sección 232 sí, quedamos entre un 10 y un 50. Ya hay ciertos productos que llegan incluso al 50. ¿Qué productos llegan al 50? ¿Perdón? ¿Qué productos llegan al 50? Por ejemplo, los gabinetes de madera. Ya los gabinetes, los muebles de madera, ese tipo de cosas, están con un 50%, pero el grueso está en 10%, donde están las molduras, tableros y ese tipo de productos, y que sin duda es importante. Porque ¿y les ha afectado mucho? ¿Cuánto les ha afectado en términos de ventas, por ejemplo? Bueno, Chile en general ha caído un 15% estos primeros 4 meses. Ahora, esto es la exportación en general. Habría que ir viendo específicamente uno a uno cuánto es lo que ha caído por producto el mercado americano. Lo importante aquí es poder transmitir que esto se va a traducir en un desmedro en el consumidor americano. Eso es súper importante, y ahí estamos trabajando con las asociaciones de los constructores en Estados Unidos, porque este es un producto premium que Chile exporta a Estados Unidos. Por lo tanto, se va a ver afectado el consumidor, ya sea por tener que buscar sustitutos de menor calidad, o bien se le va a encarecer la construcción de su casa. Rodrigo O'Ryan, tú tienes harta experiencia en este mundo de comercio internacional. Quería preguntarte si en tu opinión lo que este 10% o este 12,5% es legal, considerando el TLC que tenemos con Estados Unidos.
Mira, a ver, hemos visto cómo incluso este 10% ha tenido procesos legales en Estados Unidos, en algunos estados han dicho que no es legal, no me corresponde a mí indicar si es legal o no. Lo que sí para nosotros es algo que en cierta forma no esperábamos, que está por fuera del Tratado de Libre Comercio, muestra cómo el mundo se está moviendo en términos geopolíticos y en ese sentido la herramienta económica sin duda que es una palanca que se está utilizando. Y ahí en ese sentido es importante que Chile mantenga los equilibrios y la diversificación. Sin duda que no podemos depender en tanta medida, digamos, de 2 o 3 mercados. Por lo tanto, Chile tiene que aumentar su diversificación comercial, cosa que no nos afecten tan gravitantemente medidas de un solo país. Porque además el mercado, la demanda de madera pareciera que está débil en el mundo, ¿no? Por lo menos los precios que yo he visto de celulosa en general, de las dos fibras corta y larga, han estado bastante abajo y los resultados de las compañías que las producen, incluyendo acá CMPC y Arauco, han sido bastante pobres. Sí, bueno, lo que pasa es que toda esta incertidumbre estanca o paraliza mercados que son motores de la economía mundial. Entre ellos, bueno, está la construcción y está también el comercio mundial en general, que requiere una alta demanda de envases, por ejemplo, los packaging. Entonces, obviamente que eso repercute. No obstante a eso, que es una condición muy preocupante, sin duda, en el corto y mediano plazo al menos, nosotros tenemos una perspectiva de que el sector forestal y los productos que derivan de ahí es una solución a largo plazo para un nuevo modelo económico basado en un desarrollo sustentable. Por lo tanto, todas estas líneas de productos, ya sea para construcción sustentable, energía renovable y otro tipo de bioproductos, como por ejemplo la sustitución del plástico, es el camino que se debe seguir, es lo que ha venido demandando el consumidor, y ahí el sector forestal tiene un rol estratégico y una posición ventajosa. Ahora, en el corto plazo... Pega ahí, Rodrigo, porque tiene la ¿Perdón? pega de posicionar la madera. Yo entiendo lo que tú dices y lo comparto, que la madera... Sí. Es una industria sustentable, pero la pega que tienen que hacer es convencer a la ciudadanía, porque piensa lo contrario. O sea, cuando piensa en alguien que daña el medio ambiente, piensan en las empresas que cortan árboles. Se les olvida que se siembran antes. ¿Ah? Pero, Bueno, ahí tienen harta pega sí, comunicacional ahí. por supuesto, sí. Lo que pasa es que, claro, la gente tiene la percepción de la deforestación, que es lo que ocurrió en Chile antes del sector forestal. O sea, los pinos y eucaliptus llegaron a Chile para solucionar una crisis ambiental producida durante la época de la colonia, que fue cuando se cambió el uso de suelo desde el bosque nativo a la agricultura. ¿Ya? Pero el sector forestal vino a solucionar eso y a recuperar suelos degradados, y es una historia que no se ha contado desde la mirada del desarrollo en Chile. Y de ahí en adelante es muy importante también poder transmitir que las empresas forestales en Chile operan bajo los estándares internacionales más exigentes de sostenibilidad. De hecho, las empresas chilenas han ganado premios a nivel mundial en sostenibilidad chilena. Por lo tanto, este es un sector que opera en forma muy sustentable, y si lo miramos en términos netamente de negocio, incluso el atentar contra la naturaleza es atentar contra nuestros recursos. Por lo tanto, los más interesados en que esto sea sustentable somos nosotros. Y de ahí viene la preocupación, que es legítima, que es del medio ambiente, todo lo que es aumentar la biodiversidad, el cuidar las plagas, el dar empleo, la ruralidad, es una mirada social, económica y ambiental que realmente la tenemos arraigada como sector. Rodrigo, pero como bien dice Pato, ahí tienen una pega comunicacional probablemente enorme, que es como dar vuelta la imagen que existe. Y ahí te quiero preguntar si ustedes no hacen, o sea, si el problema es solo comunicacional o que efectivamente ha habido momentos en que la industria ha tenido alguna responsabilidad de las que se les achacan, o todo esto es completamente injusto. Y estoy pensando en que las cosas que se dicen, y que está súper como arraigada, que las forestales crecieron a costa del bosque nativo, que las especies introducidas secan los pozos y los ríos, que las plantaciones son desiertos biológicos que arruinan los suelos, incluso en la época de los incendios
todos miramos a las forestales por la manera en que están plantados, digamos, sembrados los bosques y que no han permitido, digamos, que se detenga el fuego, por ejemplo. ¿Hay alguna de estas afirmaciones que estoy haciendo y que son creencias, tienen alguna verdad? ¿Hacen algún mea culpa ustedes en tener esta imagen? ¿O es todo completamente injusto y un gran problema comunicacional? Yo creo que nos ha faltado comunicar. Voy a ir rápidamente abarcando los 4 puntos que tú indicaste. Cuando llegaron los españoles a Chile, habían 37 millones de hectáreas de bosque nativo. Hoy día tenemos del orden de 15 millones. ¿Ya? Pero esa caída se generó por lo que te decía del cambio de suelo y agricultura, y no por el tema del sector forestal. El sector forestal empezó a funcionar realmente desde el año 74. Ahí se empezó a plantar en forma masiva, pero en suelos donde estaba degradado. O sea, ese suelo no tenía ningún uso, no había ningún tipo de biodiversidad, y también representaba un riesgo, sobre todo en zonas con pendiente, porque esa tierra no tenía estabilidad frente a lluvias intensas. Por lo tanto, nosotros no depredamos el bosque nativo. Hay solamente 300.000 hectáreas que el sector forestal sí le debe todavía al bosque nativo, porque recordemos que hasta cerca del año 2000 era legal el uso del bosque nativo para usos industriales, pero después de eso el sector forestal no tocó el bosque nativo para sus usos industriales. Son 300.000 hectáreas, más o menos, que representan de todo lo que retrocedió el bosque nativo menos del 1%. Y eso se está devolviendo al bosque nativo en programas del sector. En cuanto a las napas, voy a ser súper gráfico, las raíces están hasta 2-3 metros, ¿ya? Y las napas están a 10 metros, 40 metros o más. Por lo tanto, nosotros no tomamos el agua de las napas, sino que por el contrario, tener una cubierta vegetal lo que hace es que esa agua de lluvia, nosotros no regamos, infiltra las napas. ¿Ya? O sea, no escurra agua abajo, sino que infiltre y ayuda a recuperar las napas y no seca los ríos. Los ríos se han secado porque llevamos décadas, o la última década en especial, con menos lluvia. Entonces, si hay menos lluvia, obviamente que los ríos tienen menos agua. Respecto a la biodiversidad biológica, hay que equiparar las bases comparativas. Por supuesto que una plantación tiene mucho menos biodiversidad que un bosque nativo, pero hay que compararlo con la línea base. La línea base, donde están las plantaciones forestales, era un suelo pelado. Suelo pelado que no servía para nada, que no podía vivir no había ningún ser vivo prácticamente. Hoy en día, con la biodiversidad, o sea, con las plantaciones, hay una mayor biodiversidad, actúa muchas veces como corredor biológico para muchas especies, por lo tanto, esa es la línea comparativa. Y del punto de vista de los incendios, el 99,7% de los incendios son causados por causa humana, negligente o intencional. Y aquí me gustaría dirigir algo. Casi el 80% de lo que se quema de la propiedad de las forestales son incendios intencionales. Entonces, cuando se dice que, oye, el problema son las plantaciones, yo diría que el problema es de seguridad pública. Y ustedes son víctimas de eso. Nosotros, o sea, cuando el 80% de los incendios que se generan en tus predios versus un porcentaje al revés, fuera de eso, fuera de tu zona, el 80% intencional, por supuesto que hay un objetivo claro que es bajo un ataque. Ahora, hay prácticas que podríamos ajustar para mejorar, ya sea la velocidad de propagación, etcétera. Siempre estamos pendientes de eso. Recordemos que las empresas forestales gastan 130 millones de dólares por año en lo que es prevención, combate a incendios. Estamos continuamente trabajando con las autoridades para esto y estamos al mismo nivel de lo que gasta el Estado. O sea, CONAF gasta 160 millones de dólares. Entonces, para nosotros este es un tema. Si bien nos atacan, no nos quedamos nosotros en el rol de víctimas, sino que somos proactivos en trabajar con las autoridades y nosotros también hacernos análisis de cómo podemos mejorar. No existe un sector que pueda decir que está haciendo todo perfecto o más bien que no puede mejorarse. Y nosotros estamos continuamente viendo cómo mejorar eso porque sabemos que es un tema importante para la población y también para nosotros. Si a nosotros se nos quema la materia prima, se nos quema el futuro.
Rodrigo Ryan, presidente de Corma, hablemos de cómo se puede mejorar el tema del robo a la madera y el crimen organizado. Hoy una noticia impactante, 108 toneladas de droga impregnada en madera, y la madera completa pesaba 10 veces eso, 1080 toneladas. Yo no, me cuesta cuantificar esto, pero son volúmenes gigantes. ¿De quién es esa madera primero? Bueno, esa madera venía de Bolivia, que estaba ocupando Chile como un lugar de tránsito para ser distribuida, entiendo que como a 15 países. Aquí el tema no es la madera, sino que el tema es el narcotráfico, la capacidad que tienen para desarrollar tecnología. Al final esto es un desarrollo tecnológico. O sea, aquí estamos frente a un crimen organizado con grandes capacidades, grandes recursos, sin escrúpulos. O sea, ellos van a ir adelante de las fuerzas disponibles por el Estado, ya que no tienen escrúpulos, no tienen código. Por lo tanto, aquí tenemos que actuar en forma colaborativa todos los sectores, el sector privado, el Estado y la sociedad civil, porque esto es un flagelo global. No es que apunta a un sector, o sea, podría haber venido dentro de, no de Bolivia, pero de zapatos, entre televisores, o sea, el envase donde meten la droga no es el culpable, sino que el problema aquí es la droga, la violencia que hay detrás, la extorsión, y en ese sentido nosotros participamos en mesas de trabajo dentro de CPC, dentro de SOFOFA, trabajamos mancomunadamente con la autoridad, ya sea el Ministerio del Interior, O sea, no Ministerio hay de Seguridad. ninguna, digamos, es un accidente, entre comillas, que sea madera, podría haber sido otra cosa. No hay, no es que esté como el narcotráfico Relacionado. infiltrado, digamos, en la industria de la madera. La industria de la madera chilena. ¿Sí? O sea, yo creo que ninguna industria puede decir que está libre de ninguna. O sea, sería responsable de mi parte decir, oye, no, en Chile no está pasando esto, pero en cualquier parte del mundo, ningún dirigente de algún gremio forestal podría decir que está libre, pero también ningún agrícola, ningún minero, de ningún sector. Pero tiene vínculo, robo de la madera, ¿tiene vínculo con esta impregnación y con este tráfico de droga, digamos? ¿O son dos Hasta cosas ahora nada que ver? no lo hemos visto. Y lo que yo ahí destacaría es que así como atacamos el robo de la madera junto al Estado, bajando de $100 millones a 10 millones de dólares más o menos, por sistema de trazabilidad, siguiendo la ruta del dinero, trabajando con impuestos internos. Aquí a lo mejor hay que hacer un upgrade, digamos, y empezar a poner este tipo de focos. Sin duda que aquí hay que estar continuamente innovando y adaptándonos, porque estas son cosas que van apareciendo, y seguramente cuando solucionemos esto, tú bien decías, Patricio, que la densidad de la madera, por ejemplo, claro, eso puede ser un parámetro muy relevante a ir incorporando los controles y que salten en los sistemas. Y por eso es tan importante el contar con un espíritu sectorial que apunte a la colaboración, y nosotros tenemos la mayor disposición para eso, para mejorar los sistemas y detectar este tipo de economía ilícita. Perfecto. Rodrigo Ryan, presidente de Corma, muchas gracias por conversar esta mañana aquí en Más que Números de Radio Infinita. Muchas gracias a ustedes, que tengan un lindo día. Buenos días, Gracias. 9:37.